Después de haber hecho un pequeño paréntesis ahí en la lectura de Mateo 8, me gustaría que regresáramos y consideráramos algunos pensamientos. No vamos a desmenuzar a detalle todo lo que ahí se nos dice, pero vamos a considerar algunas cosas relevantes y hacer algunas aplicaciones para nosotros. La Escritura nos habla acerca de dos hombres muy peculiares. Dos hombres que dice la Escritura estaban poseídos y controlados por espíritus malignos, pero dos hombres que fueron transformados, que sus vidas cambiaron para siempre gracias a Cristo Jesús. Y la lección de esta mañana le hemos titulado Jesús transforma vidas. Y es lo que podemos ver en el ejemplo que se nos ilustra aquí en Mateo capítulo 8, versículo 28 en adelante. Vamos a ver, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Ustedes recordarán cómo el Señor Jesucristo, después de haber estado ahí en la casa de Pedro, de haber sanado a su suegra, de haber sanado a muchos enfermos y endemoniados, dice la Escritura que Él decidió pasar al otro lado del mar. Algunos quisieron seguirle. El Señor les dijo cuál iba a ser la consecuencia de seguirles si estaban dispuestos adelante, y algunos le siguieron. Iban algunas barcas siguiendo al Señor Jesús. Y en el mar, pues azotó una gran tempestad las barcas, y pues muy espantados despiertan al Señor Jesús que iba durmiendo, y el Señor reprende la tempestad, a los vientos, al mar, y se hizo grande bonanza. Pero logran llegar al otro lado del mar de Galilea, y justamente al llegar, dice aquí, a la tierra de los Gadarenos, salen al encuentro del Señor y los que iban con Él, estos dos hombres. La Escritura dice que eran dos, aquí en Mateo capítulo 8, versículo 28, dice que eran dos endemoniados que salían de los sepulcros, y dice eran feroces en gran manera. Hermanos, cuando consideramos la descripción de la palabra de Dios acerca de estos hombres, podemos ver aquí dos personas, dos seres humanos, dos varones en una condición miserable, muy miserable. No podemos, hermanos, dejar de pensar cuando leemos esta narración en aquellos que viven sus vidas sin Cristo y bajo la influencia del adversario, el diablo. Y básicamente me gustaría que estuviéramos haciendo esa comparación al considerar la vida de estos hombres y lo que Jesús hizo en ellos. Sí, cuando una persona vive sin Cristo, cuando una persona vive sin Dios y vive bajo la influencia, bajo el dominio, bajo el gobierno de Satanás y sus huestes espirituales, podemos decir que es una condición terrible. Es una condición miserable para cualquiera que esté en esa circunstancia. Si nosotros observamos, podemos darnos cuenta que estos dos hombres no estaban en su juicio cabal. Y digo que no estaban en su juicio cabal por las cosas que la Escritura nos dice ellos hacían. Ninguna persona en su sano juicio haría tales cosas. Dice aquí, ¿vivían en los sepulcros? ¿Quién de ustedes se animaría a vivir en el panteón, entre las tumbas, entre los muertos? Dice la Escritura que eran feroces en gran manera. Eran como un par de bestias salvajes, fuera de control, fuera de sí. Eran, podemos decir, el terror del pueblo. Habitaban ahí entre las tumbas, entre los sepulcros, pero también dice la Escritura que salían. Nadie podía pasar por ese camino porque ellos eran agresivos. Si alguien se atrevía a pasar por ahí, ellos los atacaban. Así eran estos hombres, poseídos por espíritus malignos. Lucas, el evangelista, y Juan Marcos también dan una descripción acerca de estos hombres. Aunque Lucas y Marcos simplemente hacen mención de uno, podemos nosotros entender que eran dos. Tal vez Marcos y Lucas hablan de uno porque tal vez fue el que habló con el Señor Jesús, o porque tal vez él es el que era más agresivo de los dos, pero en realidad, como dice Mateo, eran dos individuos, eran dos hombres poseídos.
Y dicen, por ejemplo, en Lucas, se nos dice acerca de ellos, dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, Lucas 8:26, dice que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Lo que nos describe aquí Lucas es que además de lo que explica Mateo, este hombre tenía ya mucho tiempo en esa condición. Desde hacía mucho tiempo estaba endemoniado. Yo no sé cuántos años o cuánto en particular, pero era mucho, dice aquí Lucas. Y también dice que andaba desnudo, no tenía ropa. Y no moraba en casa, sino en los sepulcros. Tal vez alguna vez tuvo casa, tal vez alguna vez tuvo familia, tuvo seres queridos con los cuales vivía, pero ahora ya no podía morar con ellos. Estaba apartado, marginado, teniendo su hogar, digámoslo así, en el cementerio, entre los sepulcros. Marcos, en el capítulo 5, versículo 1, nos dice lo siguiente: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Verso 4, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. ¡Wow! ¡Qué terrible! Imagínense, hermanos, la escena. Aquellos dos hombres endemoniados, dice la Escritura. Imagínenselos de día y de noche, como dice aquí, dando voces. Otras versiones traducen gritando o aullando entre los sepulcros. Feroces, agresivos, desnudos. Entre los montes también. Y para colmo, dice aquí la Escritura, tenía una fuerza sobrenatural. Tal vez en un principio, cuando empezaron, ¿verdad?, ellos a manifestar la presencia de esos espíritus inmundos dentro de ellos, aquellas personas cercanas, aquellos familiares, conocidos, vecinos, qué sé yo, quisieron dominarlos, los ataron, inclusive pusieron grillos en sus manos, en sus pies, los amarraron con cadenas, y dice la Escritura que era tan grande la fuerza que tenían que rompían, que hacían pedazos las cadenas, y nadie los podía dominar. Era una situación bien difícil la de estos hombres. Estos espíritus eran terribles, perversos, y se habían apoderado de esas dos personas. Hermanos, amigos, ¿se ha detenido por un momento usted a observar el mundo que nos rodea? ¿Se ha puesto a meditar un poquito en las cosas que a veces vemos, por ejemplo, en los noticieros, por ahí en las redes sociales, tal vez, en la televisión? ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está la sociedad? ¿Cómo es la situación de tantas y tantas personas en esta vida? ¿Se ha dado cuenta cómo la gente que no tiene a Dios y que vive bajo la influencia de Satanás hace cosas también totalmente fuera de lugar, como si estuvieran fuera de sí, como si no estuvieran en sus 5 sentidos? Cosas totalmente locas y absurdas. ¿Se ha dado cuenta cómo hay personas en este mundo que son feroces en gran manera?
Y podemos decir, es que ellos tenían un espíritu inmundo. Hoy en día ya no hay posesiones demoníacas, tal vez en ese sentido no. Pero hay tantas y tantas personas que viven influenciadas por Satanás y por sus demonios. Influenciadas a tal manera que se manifiesta en esa fiereza, en esa agresividad. Tantas personas que hoy en día son irracionales de la misma manera, que causan males a otros, personas que andan desnudos o semidesnudos, personas que se lastiman a sí mismos, que se hacen daño a su propia persona, personas que no tienen un comportamiento racional, sino que son incontrolables, son indomables, personas que viven en una condición decadente en cuanto a lo espiritual. Hermanos, el mundo está lleno de personas así. Lo está. Se matan unos a otros, se destruyen su propio cuerpo, se lastiman a sí mismos, hacen mal a otros. Hacen cosas, hermanos, que ninguna persona en su sano juicio haría. Es el diablo. Ayer veía un video de esos cortos de un joven que se empezó a hacer cambios físicos en su cuerpo y pasaban ahí, se cortó la lengua a la mitad y la tenía así partida. Y luego la mitad de la lengua se la tatuó de negro y se empezó a tatuar sus ojos, lo que es la parte blanca de los ojos se lo tatuó de negro y muchas cosas más que se estaba haciendo en su cuerpo. Dice mi esposa, ¿por qué? ¿Por qué se hacen eso? ¿Qué hay en su mente, en su corazón para hacerse esas cosas en su cuerpo? Bueno, es la influencia. Satanás influye en las personas de muchas maneras. Y controlados por esos pensamientos, son capaces de lastimarse a sí mismos. Esos hombres se dañaban con piedras, imagínense, con aquella fuerza que tenían y golpeándose el cuerpo con piedras, lastimándose, hiriéndose a sí mismos. Lo hacían. He visto en las noticias estos días que hay mucha preocupación en México. No sé exactamente, no conozco ese reto viral de TikTok que anda de moda, pero ya van 3 jóvenes que haciendo ese reto viral han perdido la vida. ¿Cómo es posible que lleguen a ese grado de lastimarse y aún matarse? ¿Qué ganan? ¿Qué es el propósito? ¿Qué es la finalidad? ¿Qué quieren demostrar? ¿Que pueden más que otros y al final lo pierden todo? Bueno, el diablo influye en la vida de las personas, jóvenes, adultos, ancianos, mujeres, varones. De una u otra manera el diablo está trabajando para controlar, para dominar y para destruir la vida de las personas. Lo hace. En este mundo, hermanos, sin Dios, sin Cristo, lo bueno es malo. Y lo malo es bueno para las personas. Las cosas que son bellas y hermosas son desagradables a la gente. Y las cosas que son feas son agradables y buenas, hermosas muchas veces. Lo que es incorrecto lo ven correcto y lo que es correcto lo ven mal. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Esa condición de decadencia es producto de una vida sin Dios, sin Cristo, pero también influenciada por el diablo y sus huestes espirituales de maldad. En la carta a los Efesios capítulo 2, versículo 1, Efesios 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados.
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esa es, hermanos, la causa raíz de todo lo que pasa en este mundo. Y como dice el apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso, ellos así vivían en otro tiempo y muchos de nosotros aquí también así vivíamos. En nuestros delitos y pecados, simplemente siguiendo la corriente del mundo. Lo que el mundo hace, lo que al mundo le gusta, lo que al mundo le agrada tanto, lo que se promueve, lo que se presenta como bueno, como divertido, como placentero. Y ahí vamos con la corriente, viviendo como ellos, haciendo lo que ellos. Dice aquí el apóstol Pablo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese príncipe? ¿Es el diablo? ¿Satanás? Conforme a esa forma de vida que él plantea como buena para las personas, dice que es un espíritu que opera. Yo puse esa mano ahí como de un hombre manejando una marioneta. Así opera el diablo en la vida del ser humano. Los manipula, los controla para su propia perdición y mal. Eso es lo que hace. Hermanos, hay una forma de locura que tiene lugar en este mundo y que afecta grandemente la vida de las personas, que les conduce a actividades destructivas, no solamente hacia otras personas, sino hacia sí mismos también. Unos a otros se destruyen, se causan mal. De una u otra manera hay muchas formas de hacer mal y de perjudicar la vida misma y la vida de otros. Hermanos, cada ser humano en algún momento de su vida es como uno de estos hombres entre las tumbas que se describe aquí en los evangelios. Cada uno de nosotros en algún momento de la vida somos como estos hombres endemoniados. La mayor parte del tiempo no nos damos cuenta. Estamos a veces inconscientes de la realidad. Pensamos que todo lo que hacemos simplemente es darnos un gusto, simplemente es divertirnos, simplemente es pasar un rato agradable de placer. Pero el apóstol Pablo nos dice que cuando vivíamos así estábamos fuera de control. Cuando vivíamos así nuestras vidas estaban como la de aquellos hombres endemoniados, haciendo cosas que una persona racional no haría. Ustedes recuerdan la historia, la parábola que el Señor Jesucristo narró acerca del hijo pródigo. Aquel muchacho bueno y sano que tenía todo en abundancia en la casa de su padre, pero que este hombre un día le exigió a su padre que le diera su herencia, la parte de los bienes que le iban a corresponder a él. Dice, dámela. El padre no insistió y simplemente le dio lo que le estaba pidiendo. Y aquel hijo, cuando lo juntó todo, dice la Escritura, se fue lejos a una provincia apartada y ahí malgastó todos sus bienes viviendo perdidamente. Cuando lo malgastó todo, cuando se acabó todo y se quedó en la ruina y experimentó el fracaso, dice la Escritura que se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, le pidió trabajo y su trabajo fue cuidar cerdos. Y cuando cuidaba aquellos cerdos tenía tanta hambre que deseaba comerse las algarrobas que comían los cerdos. Dice, pero nadie le daba. Pero algo muy interesante que el Señor Jesús dice en esa parábola, que aquel joven se puso a meditar y a pensar. Y dice la Escritura que él dijo, volviendo en sí, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre?
Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme siquiera como uno de tus jornaleros. Pero dice la Escritura, volviendo en sí, dijo. ¿Por qué dice que volvió en sí? Volvió en sí, hermanos, porque mientras estuvo en aquella tierra, alejado de su padre, alejado de la casa de su padre, viviendo perdidamente, malgastando, derrochando las bendiciones que él tenía, él estaba fuera de sí, como loco, actuando fuera de sus cabales. Cuando una persona lleva una vida así, sin Cristo, sin Dios e influenciada por el maligno, hermanos, está fuera de sí. Necesita volver en sí, necesita recapacitar, necesita darse cuenta de su terrible situación, de su condición que le está destruyendo. Hermanos, esto pasa mucho en este mundo. Satanás y sus huestes espirituales de maldad son reales, existen. El diablo no es un mito, no es fantasía, es nuestro adversario, es el enemigo de Dios. Y Cristo vino precisamente a destruir las obras del diablo, y lo demostró en aquella ocasión con aquellos dos hombres poseídos por espíritus malignos. Las fuerzas del mal en la vida de las personas hoy en día es una realidad. Y el único propósito de Satanás y sus aliados es destruir la vida de las personas, la vida en este mundo y posteriormente la eterna. El diablo sabe que él está condenado, ya no hay esperanza para él. Para todos esos demonios que se unieron con él en rebeldía hacia Dios, no hay esperanza. Ellos están condenados, no hay un plan de salvación para ellos. Pero no se quieren ir solos. Hacen todo lo posible para llevarse consigo todas las almas que puedan. E influyen, engañan, seducen a la gente, las envuelve, haciéndoles creer que el mundo y todo lo que se ofrece aquí es bueno, agradable, placentero, cuando en realidad no lo es. No lo es. Dice el Señor ahí en Juan capítulo 10, versículo 10, dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La gente rehúye a Cristo, tristemente. Piensan que venir a Cristo va a ser un mal para sus vidas, que ahora van a estar restringidos, limitados, que ahora no van a poder hacer lo que tanto les gusta, cuando no saben que aquellas cosas pecaminosas son para su mal y perdición. Y cuando escuchan la palabra, dijo el Señor Jesucristo ahí en la parábola del sembrador, que viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. El diablo hará todo lo posible, todo lo que esté en sus manos para lograr que la gente no crea en la palabra de Dios. Y si creen, para que no obedezcan a la palabra de Dios. Porque Él no quiere que sean salvos. En cambio, Cristo vino a dar vida, y vida en abundancia, dice aquí. Hermanos, vivimos en un país bendecido en muchos sentidos. Un país con acceso a buena educación, con muy buenas condiciones de vida, abundancia de alimentos. ¿Quién en este país ha padecido hambre? ¿Quién de nosotros? De buenos ingresos por lo general, buenas viviendas, atención médica y muchas cosas más. Pero a pesar de todas estas cosas buenas que hay,
y que podemos considerarlas hasta cierto punto bendiciones, podemos ver también la decadencia al mismo tiempo en este país. Podemos ver, hermanos, cómo las cosas siguen empeorando cada vez más en esta sociedad. Y yo me pregunto, ¿por qué? Si tenemos tantas bendiciones, ¿por qué? Porque al prender la televisión y vemos y escuchamos las noticias, nos damos cuenta de tantas cosas malas que suceden todos los días y todos los días. ¿Por qué? Porque la gente a veces llena o trata de llenar la necesidad del alma con todas estas cosas materiales. Trata de saciar la necesidad espiritual que tiene con las cosas de este mundo. Y no con Cristo, no con su palabra. Porque, hermanos, pasan todas esas cosas porque simplemente es el resultado de una vida sin Dios y una vida influenciada por nuestro adversario, el diablo. Esa es la realidad. La Escritura nos dice que el diablo entró en el corazón de Judas. Y Judas, hermanos, hizo cosas terribles. Y aún él mismo fue y se ahorcó. La Escritura nos dice que Satanás llenó el corazón de Ananías y Zafira e hizo que mintieran al Espíritu Santo y que sustrajesen, robasen a Dios. Y así de la misma manera, hermanos, el diablo sigue influyendo y sigue entrando en el corazón, en la vida de tantas y tantas personas y los lleva a hacer cosas que no son buenas y que no agradan a Dios y que simplemente son para su propia condenación. Sí, hermanos, Satanás sigue actuando en nuestros días. Dios es completamente puro, pero Satanás y sus demonios son completamente inmundos, malignos, perversos. Les gusta lo sucio, lo vil, lo despreciable, y a esa condición, a esa situación arrastra la vida de tantas personas a todo lo vil, a todo lo malo. De ahí, hermanos, que haya en nuestra sociedad tanta inmoralidad, que haya tanto crimen, que haya tantas drogas, tantos vicios, tanta inmodestia, tanto lenguaje vulgar, tantos suicidios, tanta lascivia y tantas cosas malas. Repito, son el producto de una vida sin Cristo e influenciada por Satanás. Y algo muy interesante, hermanos, que podemos observar en esta narración es que para poder vencer las fuerzas del mal no bastan las cadenas y grilletes terrenales. Eso no es suficiente. No bastan los recursos humanos, ni siquiera la sola fuerza de voluntad y determinación pueden ser suficientes para vencer y liberarnos de ese dominio y esa influencia diabólica. Al igual que aquellos hombres, se requiere de un poder mayor. Y este poder es el poder de Cristo Jesús. Solo Jesús, hermanos, puede ser posible que nuestras vidas sean cambiadas y transformadas. Puede ser que hayamos vivido en las profundidades del pecado. Puede ser que hayamos vivido perdidamente como aquel hijo pródigo. Pero por Cristo Jesús, a través de su poder, a través de su palabra, a través de su evangelio, a través de su ayuda y misericordia, nuestras vidas pueden cambiar y pueden ser diferentes. Y podemos vivir una vida actuando con cordura, actuando con un raciocinio de lo que en realidad nos conviene y debemos hacer. De allí, hermanos, que podemos nosotros notar otra cosa en esta historia y tiene que ver precisamente con la misión de Cristo Jesús. La misión del Señor Jesús es la de salvar. Es cierto, el diablo ha inundado este mundo
con toda clase de cosas malas. Desde Adán y Eva, les influyó en ellos para desobedecer a Dios y sigue haciéndolo hasta nuestros días. Pero Cristo precisamente vino a este mundo con esa finalidad. Dice en Mateo 8, versículo 29 al 32. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y dice: estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Hermanos, como sucedió con aquellos hombres, Satanás hoy en día ha tomado la vida de muchas personas. Pero él no se va a ir solo. Satanás no se va a salir por sí mismo. No va a decir: ya me cansé de estar aquí. Ya me cansé de esta vida. Ya me cansé de influenciar a esta persona. No. Satanás no le va a abandonar nunca. Él necesita ser echado. Él necesita ser, hermanos, arrojado fuera. Y la misión de Cristo es ayudar a las personas a echar a Satanás de sus vidas y a transformarles, a cambiarles, a darles una nueva oportunidad, una vida nueva. Solo Jesús tiene el poder para expulsar al enemigo para siempre de la vida de cada uno de nosotros. Las Escrituras, hermanos, nos dicen que Jesús envió a los demonios a una piara de cerdos, a un hato de cerdos que estaban paciendo. Y todos los cerdos corrieron a un despeñadero y se ahogaron. En Marcos capítulo 5, versículo 14 nos dice lo que sucede después. Dice el verso 14: y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver a ver qué era aquello que había sucedido. Verso 15: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Yo puedo ver a un hombre completamente diferente ahora. Ya no hay demonios, los demonios salieron, el Señor los expulsó. ¿Qué pasó con ellos? ¿Quién sabe? Los cerdos se ahogaron, pero ya no poseían más a aquellos dos hombres. Y quiero que note, hermanos, especialmente la transformación completa que logró el poder de Jesús. Aquellos hombres ahora están sentados, vestidos y en su sano juicio. Ahora están tranquilamente conversando a los pies de Jesús. Y esto no nos demuestra otra cosa que el poder superior que el Señor tiene sobre las fuerzas del mal. Y si Jesús pudo hacer aquello en aquel tiempo, también lo puede hacer en nuestros días. Ningún poder humano podía controlar a estos hombres. Nadie podía dominarlos, pero Jesús resolvió su problema completamente e inmediatamente con unas pocas palabras. La palabra del Señor, hermanos, es más poderosa que cualquier poder humano y es capaz de transformar vidas que están en completa ruina, en completa perdición. Note también cómo estos demonios reconocieron a Jesús y le llamaron Hijo de Dios. Esto es algo bien interesante, hermanos, cómo los demonios reconocen el poder y la deidad de Jesús. Y no solamente eso, también reconocieron que iba a llegar el momento en que Jesús los iba a castigar y que iban a ser arrojados a un lugar de tormento. Aún menciona Marcos que estos demonios se arrodillaron ante él. Sí. Santiago 2:19 dice: tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Santiago dice algo muy interesante aquí, que los demonios creen, los demonios tienen fe y los demonios tiemblan ante la presencia de Dios. Pero ¿de qué sirve eso si ellos siguen siendo demonios y siguen sirviendo al diablo y siguen haciendo cosas malas?
Lo que dice Santiago aquí es muy importante. Qué bueno que nosotros creamos, qué bueno que nosotros reconozcamos que hay un Dios y que hay un Cristo que murió por nosotros, qué bueno. Pero ¿de qué sirve si seguimos nosotros viviendo en pecado, lejos de Cristo y dando la espalda a Él, dando la espalda al Evangelio? ¿De qué sirve? ¿Será posible, hermanos, que los demonios sean capaces de reconocer quién es Cristo y declarar con su boca que es el Hijo de Dios y que nosotros no podamos hacer eso? ¿Será posible que ellos lo entiendan, que lo griten y que nosotros callemos? ¿Que ellos tiemblen y se postren ante sus pies y que nosotros seamos indiferentes ante Cristo? ¿Será posible que ellos reconozcan que hay un castigo eterno que les espera y que nosotros dudemos siquiera? Porque hay mucha gente que duda o que piensa que el infierno no existe, y a veces puede ser que nosotros también tengamos esas dudas al respecto. ¿Será que los demonios nos superen en cosas como estas? Ellos creen y tiemblan y gritan y se arrodillan, pero no les sirve de nada en lo absoluto. Ellos están condenados y esperan el juicio de Dios. Pero hay una diferencia con nosotros. Para nosotros sí hay una esperanza. Para nosotros, aunque hemos vivido tal vez bajo esa influencia maligna, hermanos, precisamente a eso vino Cristo. Vino a ayudarnos. Y a través de la fe, a través de la obediencia, a través, hermanos, de un cambio de mente, podemos nosotros definitivamente dejar esa clase de vida y decidir vivir una vida para Cristo Jesús. ¿Podemos nosotros cambiar? Sí podemos. La verdadera fe en Jesús, hermanos, no es un conocimiento frío y seco, sino una fe que obra y que se traduce en obediencia y fidelidad por medio del Evangelio. Jesús les dio a estos hombres un nuevo comienzo, una nueva vida, un nuevo propósito. Ahora ya no viven más en los sepulcros. Ahora el Señor Jesucristo les ha dado la oportunidad de empezar de nuevo. Yo me imagino a estos hombres volviendo a su casa, transformados. Yo no sé si tenían esposa, tenían hijos, si sus padres vivían, tenían hermanos, no sé. Pero yo los imagino volviendo a casa, abrazando a sus seres queridos y diciendo todo lo que el Señor Jesucristo hizo por ellos. Sí, hermanos, Satanás y las huestes espirituales de maldad ahora ya no influían más en ellos. Ahora estos hombres habían comenzado de nuevo. Dice ahí en Marcos, hermanos, capítulo 5, versículo 18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Sí, este hombre ahora quería seguir a Jesús, quería andar con él. El Señor le dice: vete a tu casa, ve con los tuyos y cuéntales, háblales lo que he hecho por ti. Háblales de esa misericordia que te fue dada. Cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Hay un himno que a veces cantamos, me parece que es el 102, que dice: grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Así vivíamos muchos de nosotros, como estos dos endemoniados, pero
El Señor ha hecho grandes cosas en nuestra vida, nos ha cambiado, nos ha transformado, nuestros pecados fueron borrados, ahora nos ha dado una nueva mentalidad a través de su palabra y del Evangelio. Y ahora, hermanos, nuestra vida es diferente. Este hombre ahora simplemente tenía que ir con los suyos y hablarles de todo lo que el Señor había hecho para él. Todos los que alguna vez fuimos liberados por Cristo Jesús de la influencia y el poder de Satanás, deberíamos considerar un privilegio contarles a otros lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. En Efesios 3:16, último pasaje que vamos a leer, dice: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seamos capaces de comprender. Hermanos, el plan de Dios es que sea Cristo quien habite en nuestros corazones. El plan de Dios es que Cristo, hermanos, more completamente, resida permanentemente en nuestra vida. Y que no haya en nuestro corazón ni siquiera un rinconcito para la influencia malvada del diablo. Si Jesús ha de habitar por la fe en nuestros corazones y va a ser un residente permanente de Él, debemos hacer todo lo posible para que Jesús se sienta a gusto, para que sea su hogar donde Él pueda estar, que Él se sienta como en su propia casa, como en la casa de Marta y María y Lázaro, ustedes recuerdan, donde Él permanentemente iba y moraba con ellos. Que nunca se ha contristado por palabras, por pensamientos, por acciones pecaminosas de nuestra parte. Que Jesús pueda gozar de una comunión perfecta con cada uno de nosotros y que su influencia se pueda extender en todas las cosas, en todos los aspectos de nuestra vida, aún en las cositas más pequeñas, que ahí demostremos que Cristo es ahora el que gobierna, el que controla nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras acciones, nuestra vida entera. Y que podamos compartir con el mundo todas las cosas que el Señor ahora ha hecho en nosotros. Cómo éramos antes y cómo somos ahora. En qué condición vivíamos y en qué condición vivimos ahora. Y no solamente eso, sino la vida venidera que también Él ha prometido a cada uno de nosotros. Es posible, hermanos, que el Señor transforme nuestra vida. Es posible. El ejemplo de estos dos hombres así lo confirma. En este día tal vez haya personas aquí presentes que aún vivan en sus delitos y pecados. Han hecho tal vez en sus cosas muchas diferentes cosas que no han agradado a Dios, pero hoy el Señor puede cambiarles, puede perdonarles, puede darles un nuevo comienzo. Borrón y cuenta nueva, empezamos de nuevo, dice el Señor. Una nueva vida en Cristo. Quisiéramos que en esta mañana hubiese alguien dispuesto a confesar su fe en Jesucristo, declarar con su boca que Él es el Hijo de Dios, ser sepultado con Él en el bautismo y resucitar una nueva vida. Si hay alguien, pues le invitamos de todo corazón. Vamos a cantar el himno que nuestro hermano ha preparado, himno número 43.